Hola amigos, que tengan un tremendo hiper mega recontra saludazo con doble Z saludazo. Oramos hoy al Padre Celestial para que nos cuide, nos resguarde y nos proteja de la persecución religiosa que se avecina en este mundo mientras las personas andan aletargadas, pero también para que nuestra fe permanezca firme y fuerte cuando esta persecución religiosa se despliegue deliberada y absurdamente, causándole un daño irreparable al mundo, inclusive causándole una herida mortal. En el nombre de Jesús, amén. Bueno amigos, ha pasado otro día más en el que las personas están recibiendo el 666. Es tremendo. Está pasando ante nuestros propios ojos. Las personas no se dan cuenta que están ante un decreto global. El pinchazo, el 666, amigos. Bueno, para mostrar un poco cómo esto encaja en los eventos del mundo, recordemos que una de las señales más claras de que el anticristo está ya apoderándose del mundo entero es el derribamiento de la Constitución de Estados Unidos. Y qué curioso que tanto Donald Trump como el presidente Joe Biden están precisamente causando el derribamiento de la Constitución, aun y cuando pareciera que ambos protegen la Constitución, por lo menos así lo declaran de su propia boca. La realidad es que sus actos demuestran todo lo contrario. Y como sabemos, es la Constitución de Estados Unidos la que está reteniendo, impidiendo que el anticristo tome el control absoluto del mundo y empiece a perseguir sin misericordia al pueblo de Dios. Recordemos que de esto ya les había hablado en videos pasados desde hace mucho tiempo, y hoy, con nuestros propios ojos, vemos que este evento toma mayor fuerza. Leamos en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 al 2. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesús y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. El apóstol Pablo está declarándole algo a la iglesia de los tesalonicenses, y es que el Señor Jesús todavía no iba a venir en aquellos tiempos. Por supuesto, el deseo de todo cristiano es que nuestro Señor Jesús venga, y venga pronto, y ellos también deseaban que Jesús viniera. Sin embargo, el apóstol Pablo les declaraba que en ese momento de la historia no era posible que Jesús regresara. Debían ocurrir ciertas cosas en el futuro. Por supuesto, nosotros somos esa generación que puede hoy reconocer perfectamente las condiciones establecidas por el apóstol Pablo para que se dé la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Leamos en el versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Amigos, aquí está la primera señal. Es la manifestación de la apostasía en la iglesia. Y recordemos que apostasía significa caer de la verdad. Es un decaimiento espiritual. Es una iglesia totalmente mundana. Aunque tenga apariencia de cristiandad, es mundana. Por supuesto, esta apostasía se empezó a manifestar cuando el cristianismo se unió con el Imperio Romano y se formó una unión de iglesia y Estado. Ahí vimos la primera señal de esta apostasía. Pues una iglesia unida con el Estado es una iglesia falsa, que solo busca las riquezas del Estado. Por supuesto que el catolicismo es el vivo ejemplo de esa apostasía, lo cual se ha reflejado espiritualmente en sus doctrinas como la adoración a imágenes, la doctrina trinitaria, María, el que los muertos anden por ahí deambulando, que es una doctrina hinduista. Y amigos, recordemos también que la Iglesia Católica llegó al punto de cambiar los mandamientos de Dios, y el Papa borró el segundo mandamiento y cambió el día de reposo del sábado al domingo. Recordemos que además se estableció el catequesis católico por encima de la palabra de Dios. Por tanto, esta apostasía ha seguido durante mucho tiempo. Y ahora en nuestros días, amigos, esto ha empeorado. Ahora la iglesia, todas, públicamente aprueban el comportamiento afeminado. Inclusive, el Papa lo ha declarado ya muchas veces diciendo que Dios ama a los sodomitas, cuando la Biblia es clara en decir que ese es un pecado abominable al Padre.
esta apostasía entonces, amigos, ya no está solamente en la Iglesia Católica, como hemos visto en videos pasados, porque muchos se preguntan por qué si esta apostasía viene de tiempo atrás, por qué el mundo no se había acabado, por qué ha durado tanto tiempo. La respuesta es porque la apostasía no era global. Aquí tenemos la respuesta en el término mundial. No hay iglesia cristiana que no esté en apostasía. Llámala por la denominación que tú quieras, no pasa ninguno la prueba. Amigos, todos han caído de la gracia de Cristo. Y la muestra de esto fue cuando un pastor congresista de la iglesia bautista hizo una oración a Dios diciendo Amen y a woman. Y ahora sí, amigos, se ganaron el premio gordo, porque se cumplieron los 4 componentes más aberrantes de la apostasía global. El primero, un pastor congresista. ¿Cómo está eso? Es que eso es antibíblico, amigos. Es unión de iglesia y Estado. O eres pastor o eres gobernante. Decídete. El segundo es la aprobación por parte de estos pastores evangélicos del aborto. Sí, ya sabemos cómo son. Ellos dicen, oh no, el aborto es malo, pero el pinchazo es bueno. Sí, el pinchazo es hecho con células de bebés abortados. ¿Qué pasa? Es decir, ¿hasta dónde va a llegar la hipocresía, amigos? El tercer punto es que ahora declararon públicamente que Dios es transgénero. Se volaron la tapa. Y es que, amigos, están declarando que Dios es al mismo tiempo un hombre y una mujer. Recontra, plop. El cuarto punto, amigos, es la manifestación del hombre de pecado, como lo vimos en el año 2015 cuando el Papa habló en una sesión del Congreso de Estados Unidos. ¿Y qué sigue diciendo el apóstol Pablo? Leamos en el versículo 4. El cual se opone, es decir, el hombre de pecado se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Aquí vemos, amigos, este poder oponiéndose contra el Padre, porque el Padre es varón, no es madre. No es padre y madre al mismo tiempo. Es padre solamente, ¿ok? Pero también el anticristo quiere sentarse en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Amigos, ¿y cuál es el templo de Dios? Es tu cuerpo. ¿Y quién pretende adueñarse de tu cuerpo? Es el anticristo, amigos. ¿Y cuál es la retórica de todos los emporios mediáticos de la mentira? Que tu cuerpo no te pertenece y que por tanto tienes que aceptar el pinchazo por el bien común. Plop. Ahora, tu cuerpo, según ellos, ya no es de tu propiedad, le pertenece al Estado. Pero la Biblia nos declara que en el cielo hay un Dios que declara, no, tu cuerpo me pertenece a mí. El cuerpo le pertenece a Dios. ¿Y por qué? Porque el cuerpo es el templo de Dios. Así que, amigos, menos mal que está Dios ahí, que tenemos al Padre para reclamar su propiedad. Porque de otra manera, ¿quién puede luchar contra esta bestia que declara que ya no somos dueños de nuestro cuerpo? Que nuestro cuerpo le pertenece a ella. Menos mal que el Padre está ahí para decir, no señor, ese cuerpo es mío. Y yo digo amén. Sí, amigos. Así que no es casualidad que todo esto está ocurriendo al mismo tiempo, amigos. Luego leamos lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 6. Vosotros ahora sabéis qué es lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él, a su vez, se ha quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Ok, después de esta apostasía, estamos viendo que algo detiene al anticristo. No lo deja tomar el control del mundo, amigos. ¿Qué es lo que lo detiene? Amigos, ya se los he explicado. Es la Constitución de Estados Unidos, porque esta Constitución es la única Constitución del mundo que defiende los derechos individuales, la libertad de expresión y la libertad de conciencia del individuo, amigos. Es decir, que Estados Unidos protege los derechos del individuo y no los derechos del colectivo. Al contrario de lo que el Papa quiere. El Papa quiere los derechos del colectivo a costa de los derechos del individuo. Por esto es que el 666 se está impartiendo a través del pinchazo de manera voluntaria, porque el anticristo no ha podido derrumbar la Constitución de Estados Unidos todavía. No ha podido, amigos. Y como el demonio y sus agentes saben que ya las personas están pendientes de la Constitución de Estados Unidos, ahora vemos cómo se está usando esta táctica de destruir la Constitución de Estados Unidos mientras se declara que se está protegiendo la Constitución. Cuando en realidad la están derribando. Esto que está ocurriendo mientras hablamos, sobre todo en Estados Unidos, en esta retórica de estos emporios de la comunicación del engaño, quienes ahora han declarado culpable a Trump por los delitos que cometieron una turba enloquecida que invadió el Capitolio. Amigos, pero
Tú no puedes ser declarado culpable por los delitos que cometan otras personas. El único culpable de un crimen es quien lo comete o quien lo organiza. Y de inmediato se le declaró culpable, excomunicándolo, amigos. Es decir, que Donald Trump ha sido excomunicado. Pongan mucha atención porque es que esa era la frase que usaba la Iglesia Católica en la Edad Media y yo me pregunto por qué. Hoy en día tú eres excomunicado. Cuando de repente eres bloqueado del sistema, no podrás entrar al Internet, no podrás comprar ni vender, amigos. Por supuesto que todo esto es una clara violación a la Constitución de Estados Unidos. Por supuesto, las leyes están precisamente para evaluar las pruebas para que haya un juicio justo y se determine si es cierto y luego la persona es condenada. Pero no es al revés. Primero la persona es condenada y luego juzgada. En este caso, Donald Trump ha sido condenado primero. Su cuenta de Twitter fue cerrada. Es una condena anticipada, amigos. Pongan atención porque es lo que estamos viendo en el mundo, en donde ya tú no eres inocente hasta que se pruebe lo contrario, sino que eres culpable hasta que se pruebe lo contrario. En este caso, ya había revelado en videos pasados que estamos siendo adoctrinados con la pestilencia, en la cual se te dice que tú estás enfermo hasta que pruebes lo contrario. Es decir, que tú siempre eres considerado por el Estado asintomático, así tú no estés enfermo de nada, y la única manera de quitarte la etiqueta de asintomático es haciéndote una prueba o poniéndote el pinchazo para demostrar que ya tú no eres asintomático, pero aún vemos que si recibes el pinchazo todavía sigues siendo asintomático hasta que pruebes lo contrario. Plop. Así que amigos, estamos entrando en lo que será la nueva Inquisición católica del siglo XXI. Es de locos, amigos. Es tremendo. Pero amigos, es que este es el sueño del anticristo, es acabar con todo el sistema legal, con toda la libertad de expresión, declarando que es discurso de odio y que decir algo en las redes sociales es igual que cometer físicamente el crimen. Plop. Amigos, y si hablamos de un juicio político para Donald Trump, a quien deberían culpar es al jefe de seguridad del Capitolio, quien no hizo nada para proteger a esos edificios. Pero vemos qué es lo que está pasando. Ya se ha iniciado un juicio de destitución al presidente y tú te pones a pensar, ¿qué lógica tiene destituir a un presidente cuando faltan 2 semanas para dejar su cargo? Por supuesto que tú quedas ciego, tú no entiendes qué pasa. Tú dices, esta gente realmente odia a Trump, ¿qué es lo que ocurre? Pero cuando entiendes que lo que se busca es sentar el precedente de que si tú declaras algo en las redes sociales, eso puede manifestarse en un crimen grave en el mundo real, por decirlo así. Y de esa manera buscar censurar las redes sociales, amigos. Es lo que ellos buscan, sentar el precedente para declarar el discurso de odio como un delito. Y por supuesto, si tú te preguntas qué es discurso de odio para que tú no lo digas o para tú no caer en ese delito, lamento informarte que discurso de odio es todo aquello que vaya en contra del Estado. Es decir, que tú ni siquiera tienes que en sí cometer ningún delito, solamente que declares algo que no le gustó al Estado y plop. Sin embargo, amigos, nosotros sabemos que es Dios el que nos da la libertad para hablar. Pero hablando en sistemas legales en este mundo, tenemos que entender que cuando Estados Unidos derribe su constitución, se habrá acabado la libertad de creencia y de expresión, amigos. Ahora, ustedes saben que este movimiento QAnon que apoya a Donald Trump es también un movimiento dirigido por el demonio, aunque supuestamente se dice que es un movimiento cristiano. Y yo lo lamento por aquellos que han caído engañados en este movimiento, que se dicen cristianos, porque no se han dado cuenta que está guiado por el mismo principio de unión de iglesia y Estado. Si tú como cristiano pretendes interferir en la política, tú no estás guiado por el Espíritu de Dios, y tú estás buscando a un gobernante para que te salve, como es el caso de estas personas de este movimiento QAnon. Básicamente estás bajo posesión demoníaca. El verdadero cristiano no puede buscar ningún tipo de poder político, amigos. Una cosa es que tú trabajes para el gobierno, por ejemplo, como contratista, pero si tú como cristiano buscas imponer una agenda política o hacer que un gobernante siga gobernando o que otro que tal vez no te guste deje de gobernar, eso es demoníaco, amigos. Como ya vimos, Donald Trump pasará a la historia como el presidente que selló la apostasía cristiana al unir definitivamente la iglesia y el Estado formando una imagen de la bestia. Fue Trump quien derribó la enmienda Johnson que prohibía que las iglesias se inmiscuyeran en la política. Recordemos que Trump, amigos, le entregó a la Iglesia Católica $1.400 millones durante la pestilencia, mientras que California sigue multando a los pequeños dueños de restaurantes con $200 diarios si se les ocurre abrir sus negocios durante la pestilencia. Plop, amigos. Entonces,
Por supuesto que este movimiento QAnon es dirigido por el mismo espíritu de apostasía que ha dirigido a las iglesias cristianas a aliarse con el Estado. Y como en todo espíritu endemoniado que trae maldad, la maldad lleva a destrucción, amigos. Así que tenemos que estar muy vigilantes para denunciar cualquier intento del anticristo de enlodar el nombre del verdadero cristiano. Porque siendo nosotros quienes no queremos inmiscuirnos en lo absoluto con nada que tenga que ver con el Estado, al igual que Jesús, que tampoco quiso inmiscuirse en nada que tuviera que ver con el Estado, tampoco queremos que nos ocurra, amigos, como le ocurrió a Jesús, que a pesar de haberlo declarado, fue calumniado por el Estado judío como conspirador que buscaba derrocar supuestamente al César. Leamos en Juan capítulo 19, versículo 12. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Qué locos, amigos, es increíble, porque ya Jesús había dicho delante de esos mismos fariseos, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es decir, la iglesia y el Estado no se unen, van siempre separadas. Pero increíblemente, aún después de Jesús haberlo dicho clarísimo, aún fue calumniado como conspiranoico, como revolucionario, como el líder de una insurrección. Amigos, esa es la más grande ironía. Pero ya vimos que hasta Donald Trump declara que él está a favor de la ley y el orden y lo están juzgando como alguien que va en contra de la ley y el orden. A pesar de que él lo ha dicho, porque yo mismo lo he visto que lo ha dicho. Así, amigos, vemos cómo desde ya se trata de involucrar a este movimiento satánico llamado QAnon con la verdadera iglesia cristiana, cuando a este movimiento se le ha dado un halo de cristianismo. Es lamentable, pero resulta que lo único que busca es inmiscuirse en la política. Es decir, que no puede ser cristiano porque va en contra del orden de Jesús. Ahora, este es precisamente el gran sueño de estos poderes masónicos que están regados por todo el mundo, y es involucrar falsamente a los cristianos en crímenes, amigos, para luego salir a enlodar el nombre de la iglesia de Cristo. Ya empezamos a ver términos, amigos, como antigobierno, anticiencia, conspiranoicos, fanáticos, terroristas domésticos. Es de locos. Son cosas que hemos venido escuchando, amigos. Y luego, también vemos cómo se pretende vincular a alguien que comete un horrendo crimen, como los que hemos visto, donde un tipo entra con un arma a un sitio donde hay muchas personas y empieza a disparar indiscriminadamente, y luego empiezan a buscar sus redes sociales para ver dónde se radicalizó y encuentran el manifiesto. Amigos, es el anticristo tratando de insertar la idea de que estas personas se radicalizan en las redes sociales. Ya vimos cómo hay series de Hollywood como Criminal Minds que están adoctrinando a las masas a que un investigador lo primero que debe hacer es consultar las redes sociales. Es decir, que ahora tú tendrías que andarte con cuidado con lo que publicas en Facebook, porque de repente pueden salir a decir que tú te has radicalizado, amigos. Es claro que el proceso para derrumbar la Constitución de Estados Unidos va a tomar una inercia más fuerte en el 2021. Por supuesto, nosotros declaramos que si quieren derribar su Constitución, es vuestro país, hagan con él lo que mejor les parezca, porque nuestra única nación se encuentra en el cielo y se llama Jerusalén. Sin embargo, como buenos cristianos que somos, estamos advirtiendo que las señales de la imposición, de la marca, el nombre o el número de la bestia están clarísimas. Como ya vimos, las personas ya están recibiendo voluntariamente el 666, pero el anticristo quiere todo o nada, y Dios también quiere todo o nada. No hay términos medios en esta lucha, amigos. Las personas van a recibir la marca, el nombre y el número de la bestia, y los que así hagan no podrán entrar a la ciudad celestial. Y qué curioso, porque aquí en la tierra, el que reciba el 666 se le es entregado un pasaporte para que pueda viajar por todo el mundo, inclusive movilizarse dentro de su propio país. Plop. Ahora, amigos, miremos el tema de esta apostasía, que nos está mostrando el fin. ¿Por qué? Porque nos lleva al fin del tiempo de sellamiento. Como sabemos, si se acaba el tiempo de sellamiento, ahí fue. Porque entonces las personas que no fueron selladas recibirán la marca de la bestia. No hay nada que hacer. Por supuesto, amigos, que en el pasado siempre han habido naciones paganas en el mundo. Por eso el Padre ha dejado su iglesia para que evangelice a las naciones. Pero también, como hemos visto en la historia del mundo, la iglesia también puede caer en el paganismo, como es el caso de la iglesia católica. Sin embargo, ¿qué pasa cuando todas las iglesias a nivel global son paganas?
Por supuesto que esto nos lleva al fin del tiempo de sellamiento, es decir, amigos, cuando es precisamente la iglesia la que se está convirtiendo en Sodoma y Gomorra. ¡Wow! Por lo cual, vemos el fin del tiempo de sellamiento, porque recordamos que 2 ángeles entraron a Sodoma y a Gomorra, y la avanzada sodomita quería conocer a los 2 ángeles, les parecieron muy atractivos. Leamos en Génesis 19, versículos 5 al 7. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos, para que los conozcamos, entre comillas. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí, y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Ahí lo tenemos, amigos. Lo que querían hacer los habitantes de Sodoma con los varones fue declarado por Lot como maldad. Es algo inicuo. Amigos, y hoy el mundo declara que eso no es maldad, que es amor. Es amor, es 100% legal. Pero lo que es peor es que son las iglesias cristianas, porque están unidas con el Estado, las que están declarando que eso que Lot llamó maldad es amor. Plop, amigos. Oh, no, amigos, es de locos. Luego, leamos lo que ocurre en el versículo 8. He aquí, ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón, os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere, solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Es decir, amigos, Lot le propone a los sodomitas que actuaran de la forma correcta, es decir, hombre con mujer. Por supuesto que Lot no estaba dispuesto a entregar a sus hijas así nomás, solo que Lot les declaraba, oigan, ¿acaso no hay mujeres aquí? Es decir, en Sodoma había mujeres. ¿Y ustedes por qué están buscando hombres? Y aquí hay mujeres. No hay excusa. No era que se habían acabado las mujeres y, bueno, los hombres no sabían qué hacer. No, sí había mujeres en Sodoma y vírgenes. Sin embargo, a los sodomitas, pues ya las mujeres no les bastaba, como que no les atraían. En algún momento cruzaron la línea de no retorno, amigos, y su forma de actuar se convirtió totalmente contraria a Dios. Leamos lo que pasó luego en el versículo 9. Y ellos respondieron, quita allá, y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Amigos, aquí vemos 2 frases muy interesantes. La primera, cuando le dicen a Lot, ¿te has elegido por juez de nosotros? Lo cual equivale a hoy a discurso de odio, porque vemos que Lot no los estaba juzgando, solo les estaba diciendo, compórtense como varones. Pero en Sodoma eso era un delito, y lo habían declarado como discurso de odio. Lot se había convertido para los sodomitas en un terrorista doméstico, en un fanático radical, quien iba en contra del bien común. Los derechos del individuo, que era Lot, estaban por debajo de los derechos del colectivo, que era toda Sodoma. Jóvenes y ancianos dispuestos, el colectivo, a ejecutar su bien común. Y por supuesto el bien común de Sodoma era pegarle un pinchazo a los ángeles. Bueno, amigos, ustedes ya saben, por supuesto, vemos también la hipocresía de Sodoma. Es para quedarse con la boca abierta, porque en realidad quienes estaban juzgando a Lot sin que éste hubiera cometido ningún crimen eran los sodomitas. Es decir, lo estaban juzgando nada más porque dijo algo que los había ofendido. Recordemos que el Papa Francisco dijo que quien ofende a su madre se merece un puño. Esta es la misma forma legal bajo la cual actuaba Sodoma. Juzgaron a Lot no porque él hubiera cometido un crimen, sino porque sus palabras los ofendieron, diciendo que ahora le iban a hacer lo mismo que le iban a hacer a esos 2 ángeles, pero peor. No me quiero ni imaginar que le iban a hacer a Lot. Y la otra frase increíble es que los ángeles alargaron su mano, metieron a Lot y se cerró la puerta. Como ya sabemos, cuando se cierra la puerta es señal del fin del tiempo de sellamiento. Leamos en Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Amigos, cuando Jesús cierra, nadie puede abrir. Y en la casa de Lot estaba la salvación. Y si tú querías salvarte de lo que le venía a pasar a Sodoma, tenías que entrar en la casa de Lot. Pero la puerta se cerró, amigos. Esto nos lleva al número 17. Recordemos que en el día 17 fue cuando se rompieron las aguas del abismo y el mundo antediluviano pereció. ¿Por qué? Porque la puerta del arca se cerró. Y resulta que cuando empezó a llover, ya nadie podía entrar en el arca. Es decir, quedaron por fuera del sellamiento de Dios. Recordemos que Donald Trump fue catalogado como el presidente más pro-gay que haya tenido Estados Unidos. Plop. Y este es el presidente que apoyan los cristianos, amigos. Recordemos que Trump apareció con una camisa con el número 17. ¿Y qué dice? El versículo 17 sobre Sodoma y Gomorra, leamos. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Increíble, amigos, es decir, de nuevo estamos viendo una catástrofe climática y el número 17. Primero el diluvio y ahora llueve
fuego y azufre del cielo en Sodoma, porque el destino fatídico de Sodoma y Gomorra estaba sellado. Luego, amigos, ¿qué creen ustedes que es lo que está pasando con la supuesta iglesia cristiana que se ha unido con el Estado, el cual promueve el movimiento sodomita y llaman a la maldad amor? Amigos, pues lo que va a pasar es que la puerta se les va a cerrar y se les está cerrando ante sus propios ojos. Amigos, miremos esto. ¿Quiénes eran los que estaban en la multitud de sodomitas que querían conocer a los ángeles que estaban en la casa de Lot? Leamos en el versículo 4 y 5. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Wow, amigos, es decir que habían ancianos entre los que querían conocer a los ángeles. ¿Y quiénes van a ser los primeros en recibir el pinchazo, amigos? Los ancianos. Se suponía que los ancianos debían ser un faro de sabiduría para el mundo, pero resulta que son los ancianos los que profesan ser adeptos de Sodoma. De repente la puerta se cierra, amigos. ¿Qué dirán cuando se enteren de que ya no tienen salvación? Es tremendo, esto se va a poner bueno, porque la puerta se está cerrando y parece que para entrar hay que tirarse en voladora como en las películas, porque el que va caminando despacio y no se mete en la casa de Lot junto con los ángeles, corre el riesgo de quedarse por fuera, amigos. ¿Tú piensas que cuando este pastor congresista declaró que Dios es hombre y mujer, eso no te va a afectar? Amigos, estamos hablando de un congreso en donde se pasan leyes. Claro que te va a afectar. Claro que te van a obligar a decir que la ciudad de Sodoma es Jerusalén, que la maldad es amor. Si no lo haces, te van a declarar terrorista doméstico. Solo podemos advertirles, no hay más que podamos hacer. Recordemos entonces cómo el hombre de pecado va ligado al fin del tiempo de sellamiento, pues se sienta en el templo de Dios. Esto lo hemos venido viendo con el pinchazo. Luego la iglesia declara que la sodomía es buena y que cualquiera que diga lo contrario tiene discurso de odio. También va ligado con el fin del tiempo de sellamiento. Así que tenemos varias pruebas, amigos. No estamos hablando por hablar. Y recordemos, amigos, que la Biblia declara a Lot como justo. Por lo tanto, no importa cuánto nos calumnien los sodomitas, sabemos que ellos son así. Sus propios pecados nos los quieren echar encima. Pero hay uno en el cielo que dice: no temas, gracia has hallado. Leamos en 2 de Pedro capítulo 2 versículos 7 al 8. Y vibró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Así estamos nosotros, amigos, viendo y oyendo. Vemos lo que dicen y lo oímos. Pero ellos están felices, la iglesia está contenta, los pastores son congresistas, los curas son gobernantes, los gobernantes son médicos, y los médicos se volvieron gobernantes, y todos andan felices en la fiesta. Por tanto, amigos, si son afligidos por causa de los sodomitas, es que así debe ser, porque en el cielo hay uno que está mirando. Recordemos lo que dice Eclesiastes capítulo 5 versículo 8. Si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. Hasta pronto, amigos.